Darle la bienvenida y por supuesto las buenas noches a don Rafael Barajas Durán, el Fisgón. Don Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, 5 de septiembre del año 2021. Lamentamos ahí no haber podido coordinar los tiempos, pero aquí ya estamos entrando en calor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muy agradecido por tu invitación, Manuel. Y pues, pues estoy aquí a tus órdenes y a tu disposición. Cuéntame. Al contrario, muchísimas gracias por aceptar la invitación y es muy generoso usted. Estaba platicando con la audiencia de Pláticas de Domingo, así se llama este espacio, que cómo son las cosas, cómo son la vida, ¿no? El timing perfecto. El lunes, pues tratamos de hacer contacto para invitarlo a usted para estar aquí este domingo y al parecer hasta nos hicieron un favor los panistas esta semana para traernos a la derecha española aquí. No, pues dije, muchísimas gracias, Julen. Así que no, o sea, ese tipo de cosas no se pueden explicar, así que dije, yo lo decía en tono de broma con un compañero, un amigo, que pues está perfecto, porque lo digo con mucho respeto y admiración, querido Rafael, hay una voz que derrama experticia en el tema de la derecha mexicana y española, en este tema de la raíz nazi del PAN, pues es la suya, querido Rafael, así que, ¿Qué pues más antes que quisiera nada, yo? claro, No, ¿qué así más que quisiera yo? No, la verdad es que lo que vimos esta semana es increíble porque ratifica algo que los panistas negaron durante décadas y que pues puede ser muy documentable, es una cosa increíble. Yo quiero decirte que durante décadas, el PAN manejó la idea de que ellos eran un partido demócrata, que estuvo alejado de cualquier forma de totalitarismo, que ellos eran súper alivianados, que siempre estuvieron a favor de la defensa del voto y todo eso. Y sin embargo, si revisas la historia, pues te das cuenta que durante muchos años, de su fundación a la década de 1960, incluso parte de la década de 1970, había como incluso en la academia y sobre todo en los sectores políticos viejos, la convicción de que el PAN había tenido vínculos con la derecha radical, claramente con grupos radicales mexicanos como el sinarquismo, el movimiento de Almazán, la rebelión de Saturnino Cedillo, el falangismo que operó en México, ¿no? Pero también con el franquismo de manera muy clara y con el fascismo italiano, el fascismo francés de manera muy clara y con el fascismo alemán incluso. Entonces eran los nazis y eso, esa raíz del PAN, que no es su única raíz, es decir, tuvo otras, pero esa raíz, que es una raíz muy fuerte, sigue viva. Y es curioso porque sobrevivió a una transición muy importante que se dio en la década de 1950-1960 y que corresponde a una transición que se dio en todos los partidos de derecha católicos o que tenían vínculos con el catolicismo, que transitaron de un fascismo abierto a una democracia cristiana muy clara. Entonces, hay grupos del PAN que estuvieron en la democracia cristiana, que tuvieron una vocación democrática y cristiana auténtica, ¿no? Pero curiosamente esos grupos, estaban González Torres, González Schmal, Bernardo Batis, se salieron del PAN y algunos acabaron en la izquierda, cosa curiosa, cosa interesante. Y en cambio los grupos, estos radicales, pues se quedaron en el Partido de Acción Nacional y vivieron un segundo momento de auge en la era neoliberal. Concretamente, uno de los fundadores, mira, en la derecha mexicana tuvo un debate muy interesante tras la derrota de los cristeros. Tras la derrota de los cristeros, la derecha mexicana estaba como muy golpeada, estaba muy deshecha, además estaban muy marcados por el hecho de que el fin de la guerra cristera se había dado en gran medida por medio de una negociación del Vaticano con el gobierno mexicano, ¿no? Y entonces estaban así, y además estaban muy marcados por la brutalidad de lo que había sido la guerra cristera.
que en un momento en el que el país tenía 20 millones de habitantes, costó 200,000 muertes. Entonces entraron en una lógica así, digamos, incluso de sacrificio. Es una cosa muy interesante. Y el principal, hay una reunión, digamos, de organismos políticos de masas católicos, y en esta reunión es curioso lo que discuten, porque lo que discuten es si se convierten en partido o son un simple movimiento. No sé si el debate te suena, es lo mismo que ocurrió con Morena hace apenas unos años. Claro. Entonces la gente en aquel momento vota porque no sean un partido, porque se queden en movimiento, y se funda la Unión Nacional Sinarquista. Y su principal dirigente fue un cuate que se llama Salvador Abascal. Y Salvador Abascal fue padre. Salvador Abascal es un personaje fantástico, porque era un tipo, escribió unas memorias que son verdaderamente delirantes. Son memorias en las que cuenta, por ejemplo, que es de muy mala idea ir al cine, porque en el cine te apagan las luces y te quedas solo con sentimientos, entonces te impulsan ideas, te meten ideas que no son tuyas y sensaciones que no son tuyas. Entonces él recomienda no ir al cine, sino ir a la iglesia, ¿no? Es una cosa así totalmente enloquecida, ¿no? Y Salvador Abascal termina también, el Vaticano le pone límites a toda una serie a su dirección, y él termina fundando en Baja California una colonia sinarquista que se llama María Auxiliadora. Y las historias de María Auxiliadora eran increíbles, porque se llevaron a un montón de católicos radicales al desierto con la idea de que Dios proveería. Y pues Dios no proveyó mucho. Entonces se tuvieron que acabar refugiando le tuvieron que pedir ayuda al Estado mexicano. Y curiosamente, quien les acaba ayudando para que no se mueran allá en el desierto es ni más ni menos que el izquierdista de Mújica. Entonces, es una historia increíble la de Abascal. Y bueno, son un grupo ultra católico, ultra religioso y ultra sectario. Son grupos fanáticos. Y resulta que cuando el PAN llega al gobierno, pues le faltan cuadros y se jala todos los cuadros que puede de donde sea. Y por supuesto que se jala a los hijos de Salvador Abascal. Y concretamente se jala al gobierno ni más ni menos que a Carlos Abascal, a quien hace secretario de Gobernación. Hoy en día, hace poco, salió en Wikileaks un legajo sobre la ultraderecha a nivel mundial, que es esta ultraderecha pues franquista, ultracatólica, etc. Y ahí sale, se documenta, entre otras cosas, que el Yunque, que es una organización ultrasecreta que se funda en México, se ha convertido en un organismo internacional y que tiene muchísimo peso en España. Entonces, el Yunque es una de las organizaciones privilegiadas de la ultraderecha española. Y en México, y uno de las gentes ligadas al Yunque aquí en México es ni más ni menos que una de las hijas de Carlos Abascal. Es decir, toda esta familia es una herencia. Todo conecta. Todo conecta, absolutamente todo conecta, ¿no? Y fíjate, es curioso porque lo mismo ocurre en España con los partidos ultraderechistas. José María Aznar, que fue es decir, durante mucho tiempo el partido de la derecha española fue el PP, el Partido Popular. Y el Partido Popular tenía como dirigente fundamental a José María Aznar, que fue hijo de uno de los voceros del franquismo en tiempos de Franco. Entonces, todo está conectado, son hasta las mismas familias. Es una cosa muy curiosa lo que estamos viendo ahí. Y, por supuesto, el PP resultó demasiado progresista para un sector de franquistas ultrafachos, ¿no? Y echaron a andar este proyecto que es el de Vox. Y su dirigente es Santiago Abascal, que acaba de venir a México y que fue convocado en el Senado por como 14 senadores panistas, ¿no? Y hay que ver esa historia, porque los panistas te cuentan cómo lo tuvieron que meter en secreto para que no lo pararan los izquierdistas de Morena y tal. Y entonces firman la Carta de Madrid, que es una carta, tú la revisas, una carta bien delirante.
¿no? Porque obviamente están a favor de la libertad y de la democracia y todo eso, pero acaban lanzándose a una cruzada contra el comunismo en una lógica que es totalmente de Guerra Fría, ¿no? Es una cosa bien delirante. Y es chistoso porque los países se dan cuenta de que cometieron un error al traerse a Santiago Abascal, y entonces hacen control de daños. Lo que hacen es decir, no, bueno, sí vino, pero yo firmé la carta, pero no crean que soy fascista por haber firmado la carta. Entonces, ahora es muy curioso porque todos se tratan de deslindar, pero ninguno refuta el fondo de la carta ni el contenido de la carta. Es decir, es control de daños. Están haciendo un control de daños. Y es muy penoso lo que está pasando con el PAN, porque yo sí creo que esto le pega en el centro a los grupos progresistas que votaron por el PAN en las pasadas elecciones. Sobre todo en la Ciudad de México. Sobre todo en la Ciudad de México. Ahí les pega en la línea de flotación. Los deshace. Porque sí, muchos de estos grupos votaron por la derecha diciendo, bueno, es que los progresistas del PAN son más progresistas que los conservadores de Morena. Me temo que no. Es decir, yo pediría que revisaran su voto y que revisaran lo que hicieron, ¿no? Y además estamos viendo cómo además esto ha desatado toda una serie de cosas muy locas. Lo que vimos el otro día con Lía Limón es un montaje verdaderamente inaceptable, ¿no? Es una cosa muy violenta y eso lo vamos a ver semana tras semana, vamos a ver cómo se va a repetir a lo largo de estos próximos 3 años. Muy bien, querido Rafael. En parte también se explica como carencia de identidad. Al PAN le da vergüenza asumirse como un partido de derecha. De hecho, cuando sacan este comunicado, pues como usted lo menciona, el PAN se anda deslindando del PAN desde Javier Corral hace unas horas diciendo que no, cómo era posible, hasta senadores como Xóchitl Gálvez, ¿no? Que ya ves que se consideran trotskistas y es algo raro, ¿no? Esa crisis de identidad política. Con otros partidos, por ejemplo, Morena, pues no le da vergüenza asumirse de izquierda y punto. Pero con el PAN, no, centro medio derecha, no encuentran identidad y en un intento desesperado, pues yo sostengo que de ganar adeptos militantes porque están muy cerca de perder el registro, pues se metieron un mega balazo en el pie trayendo personaje como Santiago Abascal. O sea, queda más fracturado que saneado el PAN. Dios bendito. Ahora, yo estoy convencido, entre otras cosas, que uno de los problemas que tiene la derecha mexicana es que no recurre a la historia porque la izquierda mexicana tiene una historia muy fea. Si tú revisas la historia de México, te vas a dar cuenta que la derecha ha tenido históricamente un papel muy siniestro. Lo tuvo, por supuesto, desde los inicios de la Guerra de Independencia. Lo tuvo desde que los propios monarquistas conspiraron para derrocar a Iturbide. Lo tuvo cuando impulsaron la ley conservadora del 35, ¿no? Que fue una ley ultraconservadora muy represiva. Lo tuvo en toda la lucha, en todo el debate que se dio a lo largo de inicios del siglo XIX entre liberales y conservadores. Los conservadores siempre hicieron cosas muy feas. Ellos son los que organizan el asesinato de Guerrero, ellos son los que llaman a los franceses para que vengan a combatir a México. Empieza a revisar la historia y hacen cosas muy feas. Ellos son los que se levantan en armas cuando está en pleno la guerra contra los Estados Unidos con el motín de los polcos. Entonces, tú revisas la historia de la derecha y sí es una historia muy fea. Ellos son los que estuvieron detrás, sin lugar a dudas, de la rebelión cristera, que fue una guerra muy sangrienta. Es decir, entonces no tienen mucho de qué enorgullecerse. Esto no ocurre con la derecha franquista, porque con la derecha española, pues, recurre a las lógicas, a las glorias del Imperio Español y de Isabel la Católica y de todo eso. Y ellos se van hasta allá. Los de acá no pueden hacer eso. Aquí tuvimos una monarquía, digamos, tuvimos una nobleza, sin lugar a dudas, pero una nobleza muy menor. Esa nobleza es la nobleza de los chiles verdes, que la caricaturiza muy bien Joaquín Pardavé en sus películas porfirianas, ¿no? Es esta nobleza de tercera. Y ellos forman parte de esa nobleza de tercera,
y anhelan esta nobleza española con hidalguía y con blasones y con, en fin, y por eso se sienten tan orgullosos de traer a un fascista como Santiago Abascal. ¿Qué lectura le da, por ejemplo, a que, por ejemplo, una recién electa, ya asumió el cargo como diputada federal, Margarita Zavala, y su marido Felipe Calderón, pues por semántica, un diputado es un representante del pueblo y de los intereses del pueblo de México? Está algo raro que a tan solo días de asumir ese cargo los intereses de México se encuentren en España dando discursos y motivación política de líderes católicos allá en España. Por ejemplo, en toda esta convulsión, en toda esta turbulencia política que tiene Acción Nacional y luego un viaje de Zavala, de los Zavala Calderón a Madrid. Por ejemplo, ¿usted qué lectura le da a eso? ¿Cómo lo gusta? Mira, yo lo que creo es que están, es decir, para ellos es importante ir a España porque están haciendo un movimiento ultracatólico internacional. Y esto es lo que revela, entre otras cosas, Wikileaks. Están tratando de organizar una resistencia católica internacional centrada en lo que ellos llaman la iberósfera o la iberoesfera, que es una cosa increíble. De donde el término de veras parece de chiste, pero tiene su fundamento histórico. Cuando el fascismo fue un movimiento, esto se suele olvidar, pero fue un movimiento de restauración monárquica. Los fascistas básicamente lo que buscaban es reinstaurar las glorias imperiales de sus naciones. El primero que empieza con esto es Charles Maurras en Francia, que busca regresar a la monarquía francesa, que tuvo momentos de gloria, sin lugar a dudas. Luego, a esto le sigue, por supuesto, que la derecha española, que busca regresar a la monarquía que les acababan de deponer, porque Alfonso XIII fue depuesto a principios del siglo XX. Entonces los españoles lo que buscan, para los españoles era muy natural decir, claro que queremos que regrese la monarquía y claro que queremos que regresen nuestras glorias imperiales. Los alemanes y los italianos la tuvieron más difícil porque no habían tenido, porque ellos son países que lograron su unificación, uno hasta finales del 19, otro a principios del 20, y eran países que no tenían un pasado imperial reciente. Entonces fueron a buscar un pasado imperial remoto. Los alemanes a los carolingios y los romanos al imperio, a los césares. Entonces, pero los españoles la tenían muy fácil. Entonces, los españoles, una de las cosas que plantean es recuperar el imperio hispánico. Y cuando llega Franco al poder, una de las cosas que hace es que establece una cosa que llama el imperio de la hispanidad, el ministerio de la hispanidad. Y parte de un principio que es muy elemental, que el gran imperio, que España y América Latina son en realidad una gran, e Iberoamérica son una gran nación, son parte de una gran nación, pero pues obviamente en esta gran nación, ¿quién es la cabeza? Pues es Madrid, ¿no? Entonces ellos se plantean que se necesita recuperar este imperio español y como no tienen las armas que sí tienen Hitler, menos Mussolini, porque tienen Hitler o los japoneses, entonces buscan hacer esta recuperación por la vía cultural. Y entonces hay en América Latina una corriente hispanófila muy fuerte, ¿no? En la cual militan intelectuales de Colombia, de Argentina, tal, y muchos de esos intelectuales, y también intelectuales de México. Entre los intelectuales de México que estuvieron apoyando activamente al Ministerio de la Hispanidad, según un documento que publica el propio Salvador Abascal, ¿no? Estaban ni más ni menos que Alfonso Junco, que fue el candidato del PAN, y el papá, el señor que después fue el director del Norte y de Reforma. Estaba, por ejemplo, un cuate que se llamaba Nemesio García Naranjo, estaba José Vasconcelos, estaba Manuel Gómez Morín, estaba Manuel Herrera y Lazo, estaba Efraín González Luna, es decir, digamos, eran las cartas mayores del PAN, era la plana mayor del PAN, la que formaba parte de este proyecto
de restauración del imperio hispánico. La iberósfera es simplemente un término que se quiere modernista, que se quiere moderno, del proyecto de restauración monárquica del franquismo. No es un chiste, ¿eh? Y Margarita Zavala está allá. Yo estoy convencido porque está convencida de que quiere trabajar para la iberósfera. Sí. Bueno, querido Rafael.